Muy buenos días, mi nombre es Carlos Omar de la Rosa del Pin y en este video voy a resolver la actividad número 2 de polígonos con lados infinitos del módulo 2 de Geometría Euclidiana y Geometría Analítica de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. El, el ejercicio consiste en dos, dos incisos. El primero es el inciso L o el ejercicio número E, que pide calcular la longitud S de un pentágono regular si el perímetro P es igual a 35. Entonces, lo que tenemos primero es un pentágono. Sabemos que los pentágonos tienen 5 lados. Es un pentágono como el que tenemos ahorita en la figura. Y lo que hay que calcular es la longitud S de uno de sus lados, dado el perímetro. Lo que podemos observar es que lo que nos dan como información es el perímetro. Entonces, lo primero es el perímetro. ¿A qué corresponde en este caso en el pentágono? El perímetro corresponde a la medida de cada uno de sus lados. Es esta parte que tenemos aquí en rojito. Entonces, la medida de cada uno de sus lados o la suma de cada uno de los lados, ese contorno, ese es nuestro perímetro que es igual a 35. Y la característica de un pentágono regular es que todos sus lados son iguales. Así que podemos calcular la longitud de uno de sus lados si dividimos el perímetro entre el número de sus lados. Entonces, en este caso, el número de sus lados son 5. Lo que tenemos que hacer es dividir 35 entre 5, que nos daría 7. Y con eso podemos obtener precisamente el valor de la longitud S de uno de sus lados. El siguiente ejercicio nos pide calcular el apotema, igual de un pentágono regular. Entonces, seguimos hablando de 5 lados. Y lo que nos da en este caso es el radio del círculo inscrito, que es 21. Aquí tenemos un par de cosas que tenemos que considerar. Uno es el círculo inscrito. ¿Qué es un círculo inscrito en un pentágono en este caso? El círculo inscrito va a ser aquel o aquella circunferencia que está dentro de nuestro pentágono. Tenemos dos tipos de circunferencia que podemos trazar en un pentágono o en un polígono. Es el inscrito y el que está por la parte de afuera, que es el circunscrito, ¿no? Entonces, el inscrito está por dentro y la característica es que la circunferencia de este círculo va a tocar a nuestro pentágono en el punto medio, exactamente en el punto medio de cada uno de sus lados. Ahí estaría tocando la circunferencia de nuestro pentágono. Esa es la característica de un círculo inscrito. Lo que nos da que su radio del círculo inscrito, pues vaya del centro del círculo a cualquiera uno de sus lados, ¿no? De sus puntos de la circunferencia, ¿no? Ese sería el radio. Y la información de que nos está dando es que el radio es igual a 21. Pero resulta que el apotema de un pentágono, una figura polinomial, pues es la distancia que va a haber también del centro del pentágono, que es la misma de nuestro círculo, a el punto medio de alguno de sus lados. Entonces, en este caso, pues el radio va a ser igual a nuestro apotema, ¿no? Entonces tenemos que, si el radio es 21, pues nuestro apotema va a ser también 21 para este ejercicio. El siguiente nos pide, en un polígono regular de 5 lados, entonces seguimos hablando de pentágonos, calcular las medidas de quién. Del ángulo central, ángulo externo y el ángulo interno. Vamos a empezar con el ángulo central. ¿Cuál es el ángulo central de un polígono, en este caso de un pentágono? Bueno, en el centro del pentágono, lo que vamos a hacer es trazar dos segmentos o dos diagonales del centro a los vértices de nuestro pentágono. Entonces, yo en este caso tracé a este vértice y a este vértice. Y la abertura que se forma entre estos dos segmentos, que es la que tengo aquí, pues es precisamente lo que se considera como uno de los ángulos centrales. ¿Cuántos ángulos centrales vamos a tener? Bueno, yo puedo trazar esta otra diagonal, esta diagonal, perdón, y esta diagonal, ¿no? Así que voy a tener
pues el número de lados sería el número de ángulos centrales que yo tendría. Y si se dan cuenta, lo que forma aquí es una circunferencia en los ángulos centrales que me darían 360 grados. Así que, ¿cómo calculo el ángulo central de un pentágono? Pues dividiendo 360 grados entre el número de lados. ¿Cuántos lados tiene mi pentágono? Tiene 5 lados, porque yo puedo formar 5 ángulos cada uno de sus lados. ¿No? Y el resultado de esta operación de 360 grados entre 5 me va a dar mi ángulo central. Si yo divido 360 entre 5, pues voy a tener 72 grados para mi ángulo central. Ahora pasemos al ángulo externo. El ángulo externo es el que se forma si yo tengo una diagonal que extiendo de uno de sus lados y después el ángulo que voy a formar con el siguiente lado, ese sería mi ángulo externo. ¿Cómo calculo yo un ángulo externo? Bueno, eh, es parecido al ángulo central. La suma de mis ángulos externos también me va a dar 360 grados. ¿No? La suma de todos los ángulos externos. ¿Cuántos ángulos externos puedo tener en un pentágono? También puedo tener 5 ángulos externos, ¿no? Si yo extiendo todas las diagonales, pues aquí voy a ir formando varios ángulos externos. Así que también estoy teniendo 5 de acuerdo a sus lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 ángulos externos y la suma de estos me va a dar 360 grados. Así que el ángulo externo va a ser igual también a 360 grados entre 360 grados entre 5. Lo que me va a dar, pues, también 72 grados, el ángulo externo. Y por último, tenemos que calcular el ángulo interno. Para calcular el ángulo interno es el que se forma entre los dos vértices, aquí tengo un vértice, otro vértice, pero en la parte interna de mi figura geométrica, en este caso de mi pentágono. ¿Y este cómo lo calculo? Bueno, lo que yo tengo aquí en el pentágono, si se dan cuenta, es que yo puedo formar, perdón, déjenme borrar esto, dice mal mi figura, eso. Este es uno de los lados del pentágono, ¿no? Y yo podría formar, ¿no? Aquí tengo mi ángulo externo y por este lado tengo mi ángulo interno. Así que la suma de estos dos me va a dar 180 grados, que es la mitad de una circunferencia. La suma del ángulo externo más la del interno me daría 180 grados. Así que el ángulo interno va a ser igual a mi ángulo externo. Bueno, más bien, 180 grados va a ser igual al ángulo externo más el ángulo interno. Así que el ángulo interno sería igual al ángulo externo, pero le tengo que restar 180 grados. Así que vamos a poner aquí la operación y serían 180 grados menos mi ángulo externo. Yo ya calculé el ángulo externo que es de 72 grados, así que mi ángulo interno va a ser igual a 180 grados menos el ángulo externo que son 72 grados. Mi ángulo interno por tal motivo va a ser igual a 108 grados. De esta forma ya calculé los tres ángulos, central, externo y el ángulo interno. El siguiente ejercicio me dice que si un ángulo interno de un polígono regular mide 180 grados, ahora no me da el número de lados, nada más me dice que es un polígono regular y me da el ángulo interno de 108 grados. Me pide calcular las medidas del ángulo externo y del número de sus lados.
Vamos a empezar con el ángulo externo. Eh, entonces recuerden que el ángulo externo más el ángulo interno me va a dar 180 grados porque forma una semicircunferencia, ¿no? Yo estoy formando esta semicircunferencia, son 180 grados, ¿no? El valor que me da es el del ángulo interno, que son 180 grados. Entonces, pues es parecido a lo que hicimos anteriormente, ¿no? Mi ángulo externo va a ser igual ahora a 180 grados menos el ángulo interno. Y si yo sé que el ángulo interno son 108 grados, pues ya lo puedo resolver. Mi ángulo externo va a ser igual a 72 grados. Con el ángulo externo yo puedo calcular el número de lados, porque el ángulo externo es igual a 360 grados entre su número de lados, ¿no? O sea, recordemos que la suma de todos los ángulos externos que yo tengo en mi polígono, ¿ah? Todos los ángulos externos que se van a formar en mi polígono, me dan 360 grados. Así que si yo lo divido entre sus números de lados, pues eso me da su perspectiva, ¿ah? Yo aquí lo que tengo es el ángulo externo, que son 72 grados, igual a 360 entre el número de lados, porque lo que quiero saber es ahora el número de lados. Así que despejamos y me quedaría que 72n, está dividiendo, lo voy a pasar del otro lado multiplicando, es igual a 360 grados. Y por último, pues necesitamos saber el número de lados, va a ser igual a 360, y el 72 que me está multiplicando lo paso dividiendo para obtener que mi número de lados es igual a 360 entre 72, que son 5 lados. Así que estamos hablando también de un pentágono en este caso. El siguiente inciso, que es el F, aquí ya cambiamos de figura geométrica y nos vamos a la parte del círculo. Para este inciso nos pide calcular unas longitudes y nos da esta figura con estos datos. Entonces, tenemos un círculo compuesto de varios segmentos y algunas medidas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos identificar primero en el círculo? Bueno, tenemos un centro en la circunferencia del círculo marcado como O, y a partir de él tenemos algunos segmentos, como el segmento OC, el segmento OA, el OB y el OD. El único que tenemos valor es el segmento del OD, que es un valor de 12. Y nos pide calcular el segmento OC. Vamos a calcular el segmento OC. Bueno, pues la medida de OC va a ser igual a la medida de OA, de OD y de OB, ya que O es nuestro centro. Entonces, si OC es igual a la medida que hay en OD, y OD yo tengo un valor de 12, el valor de mi segmento de OC va a ser igual a 12. Con eso resuelvo el valor de OC. Ahora necesito la cantidad que hay desde A hasta B. Pero desde A hasta B yo tengo que es el segmento AO más el segmento OB. Y AO pues va a ser igual a OD, que es el único que tengo medidas, ¿no? Y OD es 12. Y también OB va a ser igual a OD, que también es 12. Así que AO más OB, estamos hablando que serían 12 más 12. Y eso va a ser igual a 24. 24 sería mi segmento desde A hasta B. Desde aquí hasta acá sería lo que vale el segmento AB. Y el último ejercicio, no, me faltan dos ejercicios. Uno, es calcular la cantidad en grados de AB. Entonces ahora nos pide grados, ¿no? Del arco que se forma de A a D, es decir, de aquí a aquí. Tengo que calcular esa cantidad
en grados. ¿Qué cantidades tengo yo como referencias? Bueno, tengo la cantidad de D a B, que son 100 grados. El arco que se forma de D a B son 100 grados. Y tengo el círculo dividido, ¿no? De A a B, está dividido a la mitad. Así que eso me da información porque me está diciendo que si yo tengo un semicírculo, este semicírculo tiene que ser 180 grados, que es la mitad de 360 grados, que sería el completo. De esa manera yo ya puedo calcular los grados que hay de A a D, ya que si a 180 grados le resto 100, que son los que yo tengo aquí, pues voy a obtener precisamente lo que estoy buscando, ¿no? Así que la cantidad en grados de AD va a ser igual a 180 menos 100, que son 80 grados. Y ahora sí, el último ejercicio me pide calcular los grados de B a C. Es similar, pero ahora tenemos la parte superior de nuestro círculo. Hay que calcular los grados de este arco. Y la información que tenemos, pues es los grados que hay del arco de A a C. Entonces, es muy similar, como yo les digo. También aquí estoy formando otro semicírculo que me tiene que dar 180 grados completo. Así que de B a C va a ser igual aquí a 180 menos los 70 grados que yo tengo del segmento de A. Entonces le voy a restar estos grados para poder obtener lo que hay de C a B. Así que de B a C lo que voy a tener son 110 grados. De esa manera, pues ya puedo obtener también los grados de ese arco de B a C. Estos son todos los ejercicios propuestos, planteados en esta segunda actividad. Y pues espero sus comentarios en la plataforma. Que tengan excelente día.